Hola, muy buenas noches. O buenos días o buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí que depende del momento en que estén viendo este video. Una vez más les damos las gracias por estar aquí en nuestro canal. De todo un poco. Pues ahora no nos presentamos nosotros. Genial, me gusta la idea. Me gusta la idea. Hoy tenemos una invitada de honor. Ujú. Gracias por venir. Ella es Marta Rivera, ella es médico que en su caminar empezó a trabajar lo que es la homeopatía y la biodescodificación. Bienvenida. Gracias por la invitación. Mi nombre es Edith de la Torre. Rodrigo Montes. Y pues el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que es la biodescodificación. Sí me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo es que sientes esta como llamado a las terapias alternativas, tú siendo médico general. Me comentas que empezaste con homeopatía y ya de ahí te fuiste a la biodescodificación. No, pues empecé con medicina. Sí, Médico, pero cirujano y partero, y pues como todos con las partos, cesáreas, medicina general, enfermedades crónicas degenerativas. Pero bueno, en mi caminar y en mi observación médica, porque de esto tengo pues más de 35 años de ser médico, pues me di cuenta que bueno, mejoraban los pacientes, pero no se curaban. Y bueno, me convenía económicamente porque vuelven y vuelven. Y bueno, dentro de la medicina yo buscaba formas, y que la alimentación, y buscaba, bueno, que las vacunas, y que todo lo que la medicina tradicional me ofrecía. Pero no me sentí satisfecha, sobre todo cuando descubro que hay medicamentos. Y yo digo, ¿cómo confiamos en eso? Porque hay medicamentos que nos sugieren los laboratorios. Ellos hacen los estudios, ellos los aprueban y ellos lanzan el medicamento y ellos, sí, nos convencen a los médicos para que lo prescribamos. Un caso entre muchos fue la cimetidina. Un boom para la gastritis en aquel tiempo. 20 años después, Estados Unidos dice que causa impotencia y lo proscribe de su línea. Entonces nos la manda a México toda la cimetidina que tenía y el IMSS la sigue dando y lo siguen vendiendo. Y yo dije, ¿cómo es posible que nos mandan su basura? Y dije, ¿y por qué el laboratorio no se cercioró? Y me lo dijo antes, yo tenía la responsabilidad de haberla prescrito muchos años. Entonces, pues me sentí muy responsable. Y dije, no, pues ¿cómo? Esto no me gusta. Entonces, llega un pacientito con asma, multitratado por muchos médicos. Obviamente, pues yo era un médico más, también le di lo que se da en el protocolo de asma. Y el pacientito, pues mejora tantito y vuelve otra vez. La señora busca una alternativa en homeopatía. Y me dice que el homeopata le dio una agüita, sí, y que lo sienta allá afuera, y que a los 20 minutos sale, y el niño le sale de la crisis asmática. Ya le poníamos oxígeno, ya le inyectamos adrenalina, ya los protocolos más fuertes que se pueden dar. Y se alivió con la homeopatía. Dije yo, ándale, pues si hay médicos brujos, yo también quiero hacer. Entonces me dediqué a buscar una escuela donde yo pudiera aprender homeopatía, pero que fuera de médicos. Y la encontré hace 20 años. Ya 20 años. Y empecé a ejercer la homeopatía con éxito, muy agradecida con la homeopatía. Pero yo observé que volvían mis pacientes una y otra vez, volvían una y otra vez, a pesar de que, bueno, yo decía, no los intoxico, no les hace daño, es más natural, es más efectiva, los cura más de fondo, pero volvían. Estudié los casos en donde volvían y me di cuenta que las condiciones en que vivían pues seguían persistiendo. Por ejemplo, violencia, agresiones, situaciones que vivían una y otra vez cotidianamente. Entonces la homeopatía les ayudaba, pero como volvían a las mismas condiciones, pues volvía a la patología. Dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, llega a mi vida el conocimiento de lo que es la biodescodificación. ¿De qué es la biodescodificación? La biodescodificación es biología. Hablemos del cuerpo humano, ¿sí? Y codificación es que hay un mensaje oculto en la biología de cada ser humano. Y que esa biología, ese código que nos está manifestando el cuerpo, es amoroso. ¿Cómo amoroso va a ser una enfermedad? Sí, nos está informando una situación que no queremos ver, para que la resolvamos. Entonces no es tan mala. La sufrimos porque no nos damos cuenta, no entendemos el mensaje. Y la biodescodificación nos dice que
que cuando escuchamos al cuerpo y tratamos de solucionar esa situación se resuelve el problema biológico y por ende ya no hay ninguna necesidad del cuerpo de darnos un mensaje y entonces ya no hay necesidad de enfermedad. En eso se basa. Recuerdo en algún libro que leí que precisamente se llama Anticáncer y hablaba este médico, también es un médico neurólogo, que trabajó también terapias alternativas, alimentación y algunas otras del tema de las emociones y todo esto. Y decía, es que no es nada más quitar un tumor, porque yo puedo extirpar un tumor, sin embargo, si yo, es como las plantas, puede haber como una plaga, le llaman, las plantas que son como de campo, y tú llegas y la cortas con una tijera, y se va a volver a crecer si sigue en la misma tierra con las mismas condiciones. Ahorita que mencionas de que volvían a las mismas condiciones. Y decía este médico, se tiene que sacar de raíz y trabajar la tierra, abonar la tierra, cambiarle todo el sustrato. Y eso yo creo que es lo mismo con el ser humano, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el cuerpo está hablando, por ejemplo, una disfunción renal, una artritis, un cáncer, un tumor, te está hablando que hay algo. Y médicamente, regularmente, corremos a quítamelo, pero sin trabajar el fondo. ¿Qué es lo que lo está creando? Sí. Así es. Cosas tan simples, por ejemplo, o sea, yéndonos como a lo loco, la obesidad. Ay, quítame la grasa, pero si yo sigo comiendo y sigo con los mismos hábitos y sigo con las mismas creencias, voy a volver a engordar. Entonces, eso querría decir que hay un factor que a la persona la puede predeterminar para tener obesidad. Claro, la obesidad también es una enfermedad y también no tiene un código oculto. Un código que no alcanza a ver la persona, por eso hay acompañamientos. ¿Qué es un acompañamiento para los...? En la biodescodificación, porque hay muchos biodescodificadores que no son médicos y no se le puede llamar paciente, son acompañantes. Te acompañan a que descubras cuál es el mensaje que te está regalando el cuerpo. Y te acompañan en el proceso, porque tú no conoces cuál va a ser ese proceso, pero existe un proceso y un protocolo. Como en la alopatía, en la medicina tradicional, hay protocolos que nos dice, hay para fiebre, pues un antitérmico. Y si hay un problema bacteriano, un antibiótico. O sea, hay protocolos. Para cáncer, primero hagas esto, luego esto. En homeopatía me gustó mucho porque eso no existe. De hecho, uno de los principios homeopáticos es que no existen enfermedades sino enfermos. Y en la medicina tradicional no, todos los Diabetes, médicos, mismo medicamento, mismos horarios. Sí. Es más, ya hasta los pacientes se saben recetar solos porque van con un médico y van con otro médico. No somos médicos, somos técnicos en medicina. Sí, de hecho. Y desgraciadamente trabajamos, ya estoy entrando en política, pero trabajamos para los laboratorios, me atrevería a decir que hasta para la mafia, en cierta forma, para mantener enfermos a las personas. ¿Por qué les conviene? Pues porque hay intereses económicos. Claro. Sobre todo a nivel laboratorial, ¿verdad? Son poderosos. De hecho, Yo me imagino que este tema de la biodescodificación pues no es muy bien visto. No, de hecho, mira, en los congresos médicos, los médicos platicábamos y conversábamos en qué les pasa a nuestros pacientes, por qué, y veíamos todos que había un componente emocional muy grande. Le llamamos nosotros, es que este pacientito es hipocondríaco. Esa palabrita es que todo se le pega, cualquier enfermedad y todo está enfermo. No, es que ya es un problema neurótico. Y todos los queremos mandar con el psicólogo o darles pastillas de ansiolíticos o darles, lo que nosotros podemos manejar o los mandamos a psiquiatría y no resolvíamos. Era como, imagínense que a usted se le encajó una espina y se pone rojo y pues pones un curita y no se ve, pero te sigue doliendo. Pues entonces te tomas un paracetamol y pones una venda. Ahora el dolor está hasta acá, ya está hinchado, ya está más rojo. Bueno, pues ahora me pongo una vendota hasta acá. Pues eso no va a suceder. ¿Hasta cuándo se va a aliviar ese absceso? Hasta que saquemos la espina. Igual sucede a nivel emocional y habla sobre que hay una relación de las emociones con las enfermedades que padecemos. De hecho, la ciencia también ahora se llama bioneuroemoción, que las emociones afectan a la psique y al órgano. ¿Pero cómo? Sí, a eso se le llama bioshock. La psicología más antigua le llamaba trauma, ¿verdad? Pero no relacionaban con la biología, no lo relacionaban con el cuerpo humano.
Entonces Hammer era un médico alemán, prestigioso, era director de una clínica. Entonces sufre una situación personal en donde su hijo muere por una bala perdida. Entonces para que sea un bioshock o afecte a la persona, la biodescodificación dice que tiene que ser un evento traumático, inesperado y vivido en soledad. Por ejemplo, que es tan frecuente y tan silenciosa. Entonces, si fue una mujer, o tal vez en un varón, no importa ahora, hubo un abuso sexual y entonces el cuerpo tiende a ponerse obeso. Esa es una de las causas. ¿Para qué? Para ponerme fuerte, porque si estoy grandote nadie me va a dañar. Y por otro lado, las mujeres por lo general hacen una panza grande y que cuelga, que tapa genitales para protegerme. La biología le está diciendo, ¿sí? Que hay un problema ahí. Que hay un problema no resuelto. Y ella puede decir, es que eso ya pasó, no, ya no. No, le estás poniendo curita, sí, le estás poniendo venda y el cuerpo habla lo que no quieres reconocer. El cuerpo grita, ya. Exactamente, le está gritando, con solo verlo lo sabes. Entonces, cuando a la persona la acompañamos y le decimos de dónde viene su situación, a veces con solo darse cuenta, porque vivimos en negación o en proyección, ya ves que hay muchos mecanismos de defensa a nivel psicológico, entonces, de alguna manera, la persona se impacta, es decir, ¿cómo es posible que esto lo estoy viviendo? Porque esto pasó, despierta la psique. Y a veces con eso hay sanación. Hay casos más complicados. Entenderlo. Que lo entiendas. Entenderlo, de dónde viene. Sí, y hay otras situaciones donde la persona carga con otras emociones más complicadas y complejas, en donde hay resentimiento, en donde hay miedos, entonces necesita un acompañamiento. Es en donde los biodescodificadores utilizamos diferentes herramientas, ¿no? Según el caso, según la patología, pues podemos utilizar programación neurolingüística, podemos utilizar hipnosis, varias, hay muchas, pero la principal es que el paciente se dé cuenta por qué tiene este problema, qué le está diciendo, cuál es el mensaje oculto a través de esta enfermedad o incluso de una circunstancia de vida. Ahora sí que la voz del síntoma, ¿no? Observar qué es lo que te quiere decir. Ok, entonces, cuando una persona encuentra, digamos, como el ejemplo que ponías, la espina que está causando el problema desaparece. O sea, una persona con obesidad empieza a adelgazar. Depende. Si con eso la persona se da cuenta, ¿sí? Y hace los procesos a nivel psicológico para que se procese, puede sanar. Pero no siempre. A veces ocupa un acompañamiento, porque fue vivido en soledad, fue traumático, fue inesperado, ¿sí? Y a veces no tenemos que trabajar con el adulto, sino con el niño abusado. Entonces para eso pues hacemos regresiones y trabajamos en ese momento para que esa energía desaparezca en el presente, porque casi siempre vivimos un pasado presente. Pero es que ya pasó, pero lo estás haciendo presente, el cuerpo lo habla. ¿Por qué lo hacen las personas? Y es que lo ve, por ejemplo, un pasado presente. Porque es inconsciente. Y porque está recordando este suceso y casualmente lo vamos a recordar desde los ojos del niño, desde la percepción del niño. Es un pasado presente, pero es inconsciente. O sea, él no lo predispone, no lo busca. Aparte que es un trauma, un bioshock. ¿Cómo sabe una persona que vive, si es algo inconsciente, si es de esa persona o se lo ha inventado, dado algunas historias que haya escuchado? ¿Cómo sabes que es real? Porque la mente, qué interesante pregunta, gracias. De nada. Muy bien, me parece extraordinaria la pregunta. Lo que pasa es que el subconsciente no es inocente y no reconoce si es algo inventado, si lo vio en la televisión. Para la mente es, por ejemplo, ves una película de abusos sexuales y por ejemplo ahora que es los raptos y que eso, entonces el cuerpo se pone en estrés, en estado de tensión. Entonces empieza a secretar todas las hormonas del estrés. ¿Cómo son? Y puede contarse una historia que no vivió. Exacto, pero la mente ya lo vivió como un bioshock. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un consciente y un subconsciente? El consciente es todo lo que estás tú consciente de que lo estás viviendo. O sea, tú lo piensas, tú lo reconoces, tú lo ves.
El inconsciente es, el subconsciente es diferente. El subconsciente es un sustrato. Una persona inconsciente es una que se desmaya, pues. Ok. Esto es inconsciente. Pero todo lo demás se llama subconsciente, todo eso que está en mí, pero que yo no conozco. Carl Jung, que es un terapeuta, bueno, de los más reconocidos actualmente, tiene una corriente en donde él nos dice que entre más consciente hagamos lo subconsciente, más salud mental, física y emocional tenemos. Porque no lo conocemos. Y en ese sustrato de subconsciente, no sé si han visto, es algo muy conocido, un iceberg, en donde se ve la parte de arriba del mar y decimos que ese es el 5% que conocemos. Y el 95% que no conocemos de nosotros es el subconsciente. Y ahí están las memorias de tus ancestros, están la carga a nivel social, el contexto histórico, todos somos uno. Entonces, por ejemplo, todas las personas que vivieron la Revolución Mexicana, la violencia, la escasez, o sea, lleva bioshocks. Okay. Y esa generación se la regala a la otra y se la regala a la otra, a menos de que se haga consciente y la sane. Muy bien. Entonces, si una persona pasa una espina, como lo que ponías como ejemplo, algo que está dañando a la personalidad del ser humano, al solucionarlo, esta persona va a modificarse, va a modificar su actitud, ¿es lo que me estás diciendo? No, pues es que si no hay cambio, no hay sanación. ¿Qué es sanación? ¿Cómo sabes que una persona está sana? Pues porque mira diferente, porque se cura la patología, porque no vive por lo que estaba viviendo, porque ya pone límites sanos. O sea, hay un cambio de actitud. Para que haya una sanación, debe haber un aprendizaje. Y para que haya un aprendizaje, debe haber un acto. O sea, sin acción no existe sanación. Ok. No basta porque tú vayas al psicólogo y te sientes y digas, wow. No basta. Tiene que haber un cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia solamente se hace cuando eso que no sabía por qué estaba pasando, me hago consciente y lo resuelvo. Porque es el siguiente paso, lo resuelvo. Okay. Pero si yo persisto, imagínate que a mi mamá la golpeaban, a mi abuela la golpeaban, a todas las bajaban y las humillaban, y yo vivo la situación, ¿sí? Y como consecuencia, por ejemplo, vivo una enfermedad crónica degenerativa, como la diabetes, por ejemplo. ¿Por qué una diabetes aparecería con una persona violentada? Bueno, porque hay amargura. O sea, una persona diabética, ¿qué es lo que tiene? Mucho azúcar. La biología, el universo, la creación, Dios, como tú le llames, buscamos un equilibrio. Okay. Buscamos un equilibrio y siempre lo busca la biología. Entonces, si esa persona es violentada, agredida y humillada, ¿tú crees que disfruta su historia? Yo te pregunto, ¿tú crees que la está disfrutando? No sé, habría que preguntarle. Es que de cierta manera puede interpretarlo como algo agradable. Por ejemplo, yo lo veo como un ejemplo como en alguien que brinca de un bungee. Puede ser para esa persona, para algunas personas puede ser un acto de terror y para otras personas su interpretación puede ser algo muy divertido. Entonces, pues sí, pero cuando... creo que entra en la interpretación de cada ser humano. Sí, puede ser tu interpretación, pero cuando hay violencia, cuando hay agresión, o sea, discúlpame, pero la biología lo interpreta como una agresión, no lo interpreta como un placer. Y todas, hasta ahorita, no sé cuántos cientos y miles de personas he visto y nadie me dice qué agradable es que me peguen. No. ¿Y qué no que sea agradable, pero qué tanto podría generar en el subconsciente de alguna persona cierta cantidad de placer, por decirlo de alguna manera? Puede haber, es como el bungee. Es una adicción, o sea, ajá. Todas las personas que hacen deportes extremos son adictos. Genial. ¿Por qué sería adicto a alguien a algo tan peligroso? Porque busca la muerte. ¿Qué es una adicción? Sería muy sencillo de encontrar. Una adicción es no, porque la persona no puede reconocerse. Ese es el problema que ocupa el acompañamiento, porque ven sin ver, porque el primer mecanismo de defensa de la mente es la negación. ¿Qué es ver sin ver para las personas, para que puedan identificar a lo mejor si están en esa situación? ¿Qué es ver sin ver? Pues no, por ejemplo, esa persona que es agredida, violentada, como todas sus ancestras, pues anda cargando el sufrimiento de todas las generaciones y de ella. Porque a nivel energético las trae. Y sus descendientes están destinadas, si no lo resuelve, a vivirlo. Entonces, como no disfruta su vida, se la pasan sufriendo, renegando, no disfruta su vida. Un mecanismo que se manifiesta
pudiera ser la diabetes, depende de cada persona, no digo Sí, sí, que sí. siempre lo O provoque. cáncer, Un ejemplo. según... Sí, por ejemplo, un resentimiento profundo, ¿no? En mi persona tuve un compañero en donde también hubo adicciones a las sustancias y entonces desarrolló un cáncer uterino. Obviamente yo no sabía, no era biodescodificadora, solo era médico. Solo era. Es que bueno, de la misma perspectiva, ¿sí? Y entonces yo biodescodifico mi situación porque yo suelto a mi compañero. Dije, pues no sé cuántos días me queden de vida, pero yo quiero que mis hijos, para entonces me pasa porque él me deja, ¿sí? Por otra persona, aunque fue lo mejor que me pasó. O sea, hoy lo reconozco, pero en aquel tiempo de mi vida estaba marcadísima, estaba resentidísima, pero no hacía nada para cambiarlo. Entonces yo persistía hasta que me dio diabetes. Efectivamente, mi abuelo fue diabético, mi papá era diabético, X. Eso me predisponía, pero tengo 8 hermanos y nomás yo tengo. ¿Qué pasaba? Que yo persistía en la misma conducta sin hacer nada diferente. Hasta que se desarrolló la diabetes, ¿sí? Y el cáncer uterino, porque en ese mismo momento me pasaron las dos cosas. ¡Wow! Un bioshock. ¿Cómo que me dejan? ¿Cómo es posible? Y gracias al bioshock que se manifestó en la enfermedad, yo me di a la tarea, ¿sí? De ver qué me está pasando y qué puedo hacer para estar mejor. Y es cuando busco acompañamientos, ¿sí? En eso descubrí la homeopatía, en eso más tarde la biodescodificación. O sea, ¿de dónde parte? De mi propia necesidad. Y cuando cuando suelto a mi marido, porque era una codependencia, ¿sí? Cuando suelto digo, pues que la vida como él pueda, yo me voy a dedicar a mí, a mis hijos del tiempo que me quede. Al soltar, biodescodifico, abro completamente mi panorama de vida, busco alternativas, voy a la NOM, busco estar mejor, se biodescodifica, sin mentirles. Al mes que fui con el oncólogo porque me iba a quitar el cáncer, el útero, me iba a quitar anexos porque era un cáncer agresivo, ya estaba bien. O sea, soy un testimonio, ¿sí? Y todavía tengo mi útero. La diabetes está controlada siempre y cuando yo me quiera. ¿Cómo? Si yo disfruto mi vida, hago ejercicio, estoy contenta, tomo una buena alimentación, la diabetes no me da problemas, de hecho yo no tomo nada. ¿Sí? Me doy mis permisos de alimentación, generalmente me cuido como cualquier persona. Pero es mi amiga. ¿Cómo que es mi amiga? Cuando sube digo, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando? ¿Qué escuchas? Me escucho. Ya escuchas. Veo qué me está pasando y en ese momento yo descodifico la emoción de dónde vino y lo suelto. Digo, gracias diabetes porque me estás avisando. Entonces las enfermedades no son enemigos, surgen de la biología en una forma de sanación a nivel física, mental y emocional, porque los seres humanos y espiritual somos holísticos. Holístico es, somos seres completos, no somos seres separados. Me atrevo a decir que incluso las relaciones con los demás. No estamos separados. Si yo no tengo una buena relación con los demás y conmigo misma, perdón, no tengo salud. Y entonces la biología habla y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces le podríamos recomendar a las personas que pasan un problema como diabetes que practiquen y que tomen conciencia de cómo empezarse a querer. Pues es que aquí, como siempre lo hemos dicho, Rodrigo, es consultar a un profesional. Sí, claro. Precisamente porque veamos sin ver. Sí, claro. Porque hay negación. Pero para las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de tener a alguien como tú cerca, que nos ven en otro estado, en otro lugar, ¿qué les podríamos recomendar? ¿Hay algún tipo de sugerencia, recomendaciones o algo? Hay tanta variedad de enfermedades y de enfermos que ocupan un acompañamiento. Hay muchas puertas para poder estar bien. Estas son dos que me han funcionado bien con mis pacientes y con mi persona. Yo creo que es nobleza y es generosidad de parte del Creador de dármelo y está al servicio personal y de todos los que se acercan a mí. Así es. Y bueno, busquen alternativas. No solo existe la medicina tradicional, también está la acupuntura, que no es algo que no manejo, ¿verdad? Están muchas alternativas que ustedes pueden buscar en sus zonas. Por cierto, ¿dónde te podrían encontrar si requirieran un acompañamiento como el tuyo? ¿Hay algún lugar donde te pueden encontrar? ¿Algún teléfono? Claro, tengo mi consultorio privado y pueden sacar citas al número 33 31 37 12 62. Repito, al 33 31 37 12 62 y con mucho gusto les agendo una cita. ¿A qué personas les puede ayudar
tu biodescodificación y tu conjunto de estudios? A todas las personas, a todas, incluso a veces no son enfermedades físicas, a veces son emocionales como depresión o ansiedad, a veces son incluso en relaciones. ¿Por qué no puedo tener una buena relación con mi esposo? ¿Qué me pasa? ¿Qué sucede? Aún así les puedo hacer un acompañamiento para ver cuál es el código que tienen que descifrar para estar bien con su pareja. Qué interesante. Muy interesante. ¿Preguntas? No, pues yo estoy así. Escuchando y aprendiendo. Sí, qué interesante. Y sí, lo que mencionábamos en que no nada más es enfermedades, sino también situaciones repetitivas. Okay. Sí, cuando hay una situación que se repite en tu papá, en tu mamá, en el tío, es una situación ancestral que no es tuya, que andas cargando y que por el día de hoy, por tu ADN, te toca resolver. Si no lo resuelves, lo van a tener que resolver tus hijos. Una pregunta. Si hay una situación repetitiva en abuelo, tíos y no sé, hasta una generación, ¿qué pasa si una persona deja de repetir esa situación? Digamos, la soluciona como tú lo mencionas o lo sana. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el árbol genealógico? Sana el árbol genealógico. ¿Qué significa sanar? Sana que ya no se repite, uno. Y dos... Pero eso quiere decir que los tíos, los abuelos y todos los demás dejan de repetir esa no, situación. porque no siempre, sobre todo los vivos, porque todos tenemos el libre albedrío. Okay. Por eso el primer requisito para un acompañamiento es la voluntad, que quieras sanar, ¿no? Y antes de cualquier estrategia yo siempre busco, pregunto, ¿y de veras quieres estar bien? ¿Sí? ¿Y quieres que sea aquí ahora? ¿Y me permites acompañarte? Pero si no hay condiciones, por supuesto que no se va a dar. Y ni siquiera hago nada. Okay. Pero en la familia se ve una diferencia, ¿hay algún cambio? ¿Qué suele? Sí, sobre todo con la pareja, por ejemplo, yo les digo, aquí no está tu esposo, estás tú, vamos a trabajar contigo. Vamos a hacer la parte que a ti te toca, no a la que le toca a él, la parte que a ti te toca. Qué complicado, ¿no? Curiosamente, no es fácil. Normalmente las personas... Le echan la culpa al otro. Sí, porque hay tres formas enfermas de vivir. Una, víctima. Okay. La persona quiere, pobrecito de mí, es que mi esposo me hace, es que mi mamá me hizo, es que cuando yo estaba chiquito, pobrecito de mí. No resuelve. Esa persona no está en negación total. Victimario. No, antes de que me hagan yo hago. Y son personas agresivas, activas. No, primero antes de que me traicionen yo traiciono y primero yo dejo. O rescatador. El rescatador, todo afuera, es ese disque bondadoso, bueno, buenito, que sana a todo el mundo. Es el que da consejos, es el que paga, es el que resuelve. Bueno, es el salvador. A todos salva menos a sí mismo. El que ayuda económicamente. Por eso es enfermo, ¿sí? Para poder sanar integralmente a nosotros y a nuestros, también muy acompañamiento, ya no digo ancestros, y a nuestros descendientes es con las tres formas sanas, que son protagónico. Es decir, me hago cargo, yo escribo mi historia, no digo que, pues es que mi esposo no me deja, es que mi mamá cuando estaba chiquito me dijo que yo no servía para nada. No, protagónico, yo hago que suceda. Responsable. Ya eres adulto, entonces hazte responsable de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces. Es que si alguien te dice, es que me hizo enojar, inmaduro emocional, no es responsable de sí mismo. Tú eres responsable de lo que sientes, de lo que piensas y de lo que haces. Y por último, sabiduría para conducirte la vida. Son las tres formas sanas. Y eso no se da así porque no, eso es un trabajo interior. ¿Qué significa sabiduría? A ver, grábatelos. Protagónico, ¿el segundo qué? Responsable, y sabio. protagónico y sabio. Son las tres formas sabias, Sabio, contrarias a víctima, ¿qué significa victimario, Sabio y dador, ¿o qué? No, es... Rescatador. Ajá. Bueno, es la resolución de problemas en forma sabia, para mi propio bien y el de los demás, es decir, vivir desde el amor. ¿Y qué pasa con las personas que solucionan por primera vez algo y no les sale bien? Digamos, se equivocan. Pues es que están en el ego. Pero, bueno, ya... O sea, si una persona se pudiéramos equivoca, ¿está en el ego? Si pudiéramos tener una conversación más amplia, yo te diría, es que nadie se equivoca, solo son experiencias de vida. Ajá, digo, ese es el punto. En la vida hay dos opciones. Una, No, sí, continúa. Cerrar, responde.
En la vida se puede vivir desde dos formas y que son sanas, o sea, vivir es seguro y es bueno, miren. Las experiencias bonitas pues las gozamos, las disfrutamos, y las que no nos gustan, ellas, y santo remedio, ya no tienen razón de estar ni de ser. En eso consiste la bioevolución, la biodescodificación y la vida misma. Aprendo o disfruto, o sea que no perdemos. Vivir es seguro, pero ¿qué sucede? Si yo insisto en culpar a otros y no aprendo, si insisto en ser victimario para pagar lo que me hicieron, si insisto en rescatar al mundo en lugar de rescatarme a mí, nadie da lo que no tiene. Entonces mi primera obligación es conmigo. Pero nos enseñaron que eso es ser egoísta. Pero tú te compartes desde lo que eres. Si eres miserable, ¿cómo eres con los demás? Pues miserable. Si eres mentiroso, ¿cómo te compartes con eso? Pues mentiroso. Si eres egoísta, o sea, perdón. Entonces tu primera obligación es contigo. Y cuando tú tienes los recursos, claro que los puedes compartir. ¿Qué recursos cuentas? Si tus recursos, tú piensas que son muy malos, perdóname, pero no hay nadie totalmente malo. Todos tenemos luz y oscuridad. Es lo que tú eliges vivir en tu historia. Y estamos para acompañarte. Para que puedas mirar bonito primero a tu persona y después a todo lo que sucede. O aprendes o gozas. No pierdes. Vive. Disfruta la vida. A eso estamos aquí para disfrutarla. Ay, qué Genial. bonito. Muy bonita manera. Qué Ok, bonito. entonces pues, ¿qué te parece si pausamos esto por el día de hoy? Y te vamos a volver a invitar. Cerramos Ajá. con esto, que fue maravilloso. Y Esto. para esto estaría interesante que nos enviaran preguntas para que respondiera, porque Con está muy gusto. interesante el Con conocimiento que aporta y creo que puede resolver muchas preguntas. Al servicio de los demás. Después vamos a hablar cómo el servicio te hace vivir en plenitud. Ah, Ese es muy perfecto. buen tema. Muy bien. Pues entonces nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias Gracias a una vez todos. más. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse y esto va a ayudar a que aquí la compañerita siga Con bien. todo lo ¿Sí? ¿Dónde te pueden encontrar? Al número 33 31 37 12 62, les repito, al número 33 31 37 12 62, con gusto los agendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias Pues, por hasta pronto. su atención. Hasta pronto. Hasta luego.